Esta es la voz experta. Continuamos con más información en Noticias Morelos a través de Radio Fórmula 106.9 FM y es un placer que nos acompañen esta tarde. No es el día que le corresponde, la tuvimos que cambiar debido a toda la agenda que ya se tenía, pero bueno, ya lo escuchó. Sí, está con nosotros en Radio Fórmula, es experta de tu salud, Ivo Román, a quien saludo con muchísimo gusto, Ivo. Hola, Tere. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes a todos, buenas tardes, Forochito. Se me hace miércoles, pero no, ya es jueves. Es ya. jueves. Ok, vas a un día atrasarme, siento como que todo es miércoles. Hay quienes dicen que el jueves es como el viernes chiquito, porque yo ya voto casi por se eso. acerca el fin de semana. Yo voto por eso. Y tenemos un tema importante, porque vamos a hablar del evento vascular cerebral o el accidente vascular. ¿En qué consiste? ¿Qué es? ¿O cómo se podría definir? Sí, mira, es una lesión a nivel cerebro. Algunas venitas, arterias cerebrales se revientan, se rompen o se tapan. O sea, puede ser alguna hemorragia cerebral, que es cuando se rompe el vasito, o puede ser únicamente, que también es grave obviamente, un trombo que taponea. Imagínate que vas en la manguerita para regar tu jardín y de repente se le metió lodo y el agua no circula adecuadamente. Entonces taponea un poquito tus arterias y el riego sanguíneo obviamente a nivel cerebral se obstruye por unos momentos o no llega suficiente nutrición a tu cerebro, por lo cual tu cerebro, pues hay un tejido ahí que requiere vitalidad con sangre, ¿no? Con oxigenación. Entonces se daña. Algunas áreas cerebrales, depende obviamente del evento que ocurra, se daña tanto que provoca la famosa o más llamada, conocida, la embolia. Mucha gente, es el tema que mucha gente dice, la embolia. Pero no es una embolia, es un evento vascular cerebral que tiene componentes una hemorragia, un trombo, un infarto cerebral o una isquemia cerebral transitoria, que esa es la más leve. Esa se tapa por un momentito, se desmayan, regresan, pero no provoca ninguna secuela neurológica. Ya cuando hay una lesión un poquito más grave, ya la persona ya deja de mover alguna parte de su cuerpo, ¿no? Generalmente es la mitad, una parte de derecha, izquierda. Exactamente, de hecho es una hemiplegia, una parálisis de un hemicuerpo, de un lado del cuerpo, ya sea derecho o izquierdo. Es lo más común que hay, Tere. ¿Y esto por qué se da? ¿Por qué sucede? Hay veces que dicen no porque es hipertenso o porque estaba muy estresado. ¿Por qué se debe? El componente principal, obviamente, es cuando no te cuidas. La cuestión metabólica, la cuestión del sobrepeso, la cuestión de las grasas, el estrés actualmente, ¿no? Vivimos todo el tiempo con prisas y de repente la presión arterial se aumenta. Se sube de tal manera que la arteria no alcanza a soportar tanta presión y se rompe. Eso es una hemorragia cerebral. Eso deja secuelas generalmente un poquito fuertes. Puede ser, como te comentaba, el no mover una parte de tu cuerpo o un mal lenguaje. O sea, el lenguaje también se altera. O en otros casos también no reconoces ni siquiera tu propio cuerpo o no sabes quién te está hablando. O sea, perdemos muchas nociones. Recuerda que el cerebro es el motor de todo tu cuerpo. Entonces, a nivel cerebral, esa es tu computadora, esa es la que te maneja toda tu vida. Puede ser que pierdas hasta un poco de visión, la visión, o sea, no puedes hablar, te hablan y no sabes qué te están diciendo. Son cosas muy complicadas que esa atención necesita llevarse inmediatamente. Cuando el médico los dé de alta, necesitamos la atención fisioterapéutica casi inmediata, obviamente, siempre y cuando su médico ya dé de alta o el paciente, que su presión arterial esté controlada, que el médico diga, listo, ya está todo bien, a la fisioterapia, a que otra vez el pacientito recupere movilidad y darle también nosotros un poco de más movimiento a su cuerpo, porque si no sus articulaciones se comienzan a pegar también. No podemos dejar a un paciente con una secuela de un evento cerebral sin movimiento. Eso provoca más secuelas todavía. Hay gente que nos dice, es que mi mamá se cansó, mi papá se cansó, es que esto, tenemos que trabajar quizá un poco menos intensidad con el pacientito o la pacientita, pero tenemos que trabajar siempre
de cuando el médico diga a su casa es a trabajar la fisioterapia. Pues he conocido personas cercanas que han padecido, que incluso se vuelven como niños, ¿no? Tienen que aprender con esta movilidad, ¿no? Desde el caminar, el comer, el hablar, empezar como desde chiquitos. Así se comienza. O sea, de hecho, cuando con una secuela ya más complicada, empezamos prácticamente con A, B. Yo no soy experto en terapia del lenguaje, pero la cuestión de la gente que se dedica al lenguaje empieza justo como tú bien dices, con el A, B, C prácticamente, ¿no? Tenemos que enseñar también al pacientito o la pacientita cómo tiene que volver a usar su cuerpo y a veces decirle, este brazo derecho es su brazo derecho. De repente el paciente o la paciente dice, es que ¿quién me está agarrando la otra mano? La mano, es que es su mano. Ah, pensé que era otra mano. O sea, el cerebro no identifica su cuerpo, por lo cual hay que dar trabajito también propioceptivo, el integrar su cuerpo otra vez al cerebro. Es otra vez reconocer todo su cuerpo a nivel cerebral. Tenemos que darle vías de afuera para adentro. O sea, trabajar que el cerebro, mandar impulsos de afuera para que el cerebro capte lo que se le llama plasticidad cerebral. Tú imagínate que cayó una inundación, ¿no? Digo, obviamente tocamos madera. De aquí donde están ubicados ustedes, por la parte de Buenavista. Tienes que buscar una vía alterna porque ese paso no existe ya. Esta parte ya se murió, no existe. Tienes que buscar una vía alterna, a veces la encuentras. Y entre más pronto te muevas, más pronto vas a quizá a encontrar. Si no la buscas, no la vas a encontrar. Y tiene cierto tiempo para poderlo hacer. 8 meses, 1 año a lo mucho para reconectar otra vez las vías. Es un tipo de fisioterapia muy larga. ¿Son etapas en la fisioterapia que se le debe de dar a este tipo de pacientes? ¿Hay etapas? Sí. ¿O cómo va? ¿Cómo va el proceso? Llegas con tu pacientito y lo encuentras paralizado, una parte del cuerpo. No sabemos cuál. Hablamos de una fase ya de una situación severa, ¿no? Entonces de repente el paciente empieza a tener cierta movilidad o cierto brincoteo, brinca un poco su cuerpecito. De repente empieza a estar un poquito más rígido y después tienes que darle lo que hacemos ya es reeducación a su músculo otra vez e intentar inhibir reflejos que se van a ir haciendo quizá patológicos. Debe tu paciente conocer qué es lo que tenemos que cuidar para que no hagas e inhibir ese tipo de reflejos, si no, se quedan integrados en ti y es más complicado manejarlos otra vez. Es importante que se sienten lo más pronto posible, si se pueden parar, que se intenten parar, o sea, intentar que su vida diaria, poco a poquito, obviamente sin fatiga, se lleve otra vez a cabo. Pueden llevar a cabo muchas cosas, dependiendo obviamente de su severidad que hay. Oye, Ivo, pues la pregunta que yo siempre hago, ¿hay alguna edad para que se llegue a presentar? Generalmente, obviamente 60, 70 y pico de años, pero yo he visto pacientitos, un caso de un paciente, muy buena gente, por cierto, un amigo mío se hizo mi amigo y mi paciente, tenía 29 años, sumamente estresado, más no poder, su esposa nos lo comentó en la terapia y se reventó una vena por estrés, 29 años. Nuestra vida ahora es muy compleja, muy correteada, entonces necesitamos justamente hacer que nuestra presión esté controlada, hay que llevar una buena alimentación y hay que hacer trabajo físico, sobre todo aeróbico para eso. ¿Cuál sería la recomendación en esta tarde para todos los radioescuchas? Si tienen algún familiar que tenga algún evento vasocerebral, hay que buscar atención. No dejemos al familiar sin hacer nada. A veces es más depresión también por no hacer nada. Si empezamos a trabajarlos, el mismo pacientito va a estar mucho más emocionado y su depresión porque cursa con depresión por supuesto, va a ser menor. Nunca quizás se vaya a quitar, o quizás sí, no sabemos, pero de que va a ser una mejor motivación, créanme que lo va a ver. Y avance, entre más pronto se trabaje, es mejor. Entre más pronto, mejor. Sin duda un tema demasiado interesante, el evento vascular cerebral o el accidente vascular que se podría definir como una embolia. Es una parte, y es parte del EBC.
Pues muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana. Tere, gracias por todo. Nos vemos por acá semana que entra. Ahora miércoles. Ahora, sí. Y ya estrenando mes también. Perfectísimo, ya vamos para junio. Ya, así es. Muchísimas gracias. A Es momento ti, de hacer que un estén corte. bien. Regresamos porque tenemos más información en Noticias Morelos.